Buenas noches, mi gente querida. Dios me los bendiga grandemente. Esta noche vamos a tener un tema acerca de el amor supremo. Un amor tan grande que tiene Dios por cada uno de nosotros. En San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, un Dios que perdona nuestros pecados y lo echa a la fondo de la mar. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, nos colocamos en tus manos y coloco a cada una de estas personas preciosas que están escuchando tu santa palabra, para que seas tú, Señor, que nos bendiga, nos ilumine, abra nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, que nuestras mentes estén dispuestas a recibir tu bendición, Señor. En tus manos nos colocamos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vea, mi querida gente, en Isaac y Abraham, o Abraham e Isaac, Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. En Génesis capítulo 22, del 2 en adelante, nos dice: y dijo: toma ahora tu hijo unigénito, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí a adorar. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y dijo: hijo mío. E iban ambos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo. Y le puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No le hagas daño al muchacho. Esta historia es un poquito para meditar, ya que en el momento que Dios llama a Abraham y le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Abraham es como si fuera en ese momento representando algo muy tenue, lo que realmente Dios Padre hizo, ese sacrificio tan grande que hizo con nuestro Señor Jesucristo para podernos salvar. En San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor tan grande, tan supremo, tan increíble, ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
que ofreció a su hijo, lo entregó, lo dio para podernos salvar a nosotros. Nuestro Padre Celestial tomó a Jesús y lo ofreció, lo llevó, fue de camino, así como aquí Abraham, ese sufrimiento de Dios Padre, ese sufrimiento tan grande que tuvo Dios, que tenía que entregar a su hijo, llevarlo paso a paso. 3 días estuvieron de camino, estuvo Abraham llevando a su hijo. Esa angustia que sintió Abraham, ese dolor tan grande, caminando 3 días y pensando que tenía que sacrificar, que tenía que entregar a su hijo. Ese dolor tan grande, es el mismo dolor que Dios Padre sufrió. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, cuando se bautizó, cuando entregó y comenzó el Señor Jesús su ministerio, Dios Padre estaba ahí con nuestro Señor Jesucristo. Cuando iban de camino, también comenzó allí nos dice aquí que Abraham tomó a 2 de sus siervos. Y allí también, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, allí también iban 2 siervos. Moisés era uno de ellos, y Elías. Los 2 siervos fieles que dan testimonio en el cielo, están dando testimonio allí y en los mundos no caídos. En el monte de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo allí, se transfiguró, allí estaban este par, allí hablando del camino que tenía que seguir nuestro Señor Jesucristo, ese camino duro, esos otros 6 meses que tenía que seguir nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí lo acompañaron estos 2. De ahí en adelante, nos dice aquí, que de ahí en adelante iba Abraham e Isaac. Y de aquí en adelante iba Dios Padre y su Hijo, únicamente ellos 2. Ahí comenzó donde todos nosotros, por culpa de nosotros, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer ese gran sufrimiento, todo lo que acaeció. Cuando llega ese momento terrible de nuestro Señor Jesucristo entregar Él su vida, nos dice que la historia, todo lo que está aquí escrito, nos dice en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar todo este gran sufrimiento cuando lo abofetearon, cuando a él le colocaron la corona de espinas, cuando lo escupieron, cuando lo azotaron, cuando rasgaron sus ropas. Todo este sufrimiento, todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, ahí juntamente Dios Padre estaba ahí con nuestro Señor Jesucristo. Ese amor del Padre tan grande, como Dios Padre, pudiendo hacer algo, una sola palabra de Dios, había podido haber detenido todo haberlo detenido. Pero ese amor tan grande que tiene Dios por ti y por mí, por eso no lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todo al mundo, por culpa del pecado del mundo, permitió que
nuestro Señor Jesucristo sufriera. Por mi pecado, por tu pecado, Cristo Jesús sufrió allí en el monte Calvario. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Él que con una sola palabra podía hablar o decir inmediatamente haberse destruido todo, haber destruido todo. Pero su amor tan grande por ti y por mí no lo hizo. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, un sufrimiento grande, padeciendo allí, en este momento, en este lugar, cómo se burlaban, cómo lo azotaron, lo escupieron, cómo clavaron sus manos y todavía se burlaban todavía de él. Ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús estaba ahí siendo ofrecido en este monte del Calvario en ese momento. Y Dios Padre ahí nos dice que en ese momento Dios Padre ocultó, se nubló totalmente todo, porque ahí estaba nuestro Padre Celestial, lo más cerca posible de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba, pero en ese momento todo el pecado, toda la iniquidad, toda la copa de la ira de Dios, toda esa copa donde está todo ese pecado, nuestro Señor Jesucristo tuvo que beber. Qué terrible. Allí sufriendo, en su corazón, en su ser, sintió en ese momento el pecado de todos nosotros. Él lo cargó encima, tuvo todo el pecado del ser humano encima. Por esa situación, nuestro Señor Jesucristo se sintió separado de su Padre. No lo sentía, no sentía su presencia, no lo podía ver, porque por causa del pecado hay una separación grande entre Dios y el hombre. Un abismo enorme, una distancia grandísima. No había forma de poder el Señor Jesús sentir al Padre. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Ninguno de nosotros podemos hacer nada para podernos salvar, nada. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí en ese momento nuestro Señor Jesucristo sintió su corazón desgarrarse. Se sentía solo. Sus discípulos lo habían abandonado. Todos se burlaban. Toda su corona de espinas, todo lo que hicieron con él, todos los clavos, la cruz, la burla, los dos que estaban allá al lado, todos menospreciando. Y sale esas palabras desgarradoras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Padrecito, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? No sentía la presencia, se sentía él solo, ya no aguantaba más. Y entregó su vida. Murió ahí en ese momento, solo, desgarrado, porque por la consecuencia del pecado no podía sentir la presencia del Padre. Pero ¿dónde estaba Dios Padre? Estaba ahí con él, ahí en esa nube, en esa oscuridad que se formó. Estaba ahí Dios Padre sufriendo, pudiendo él hacer algo para salvarlo, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque te ama a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial permitió que su Hijo amado muriera, para que él muriera, para podernos rescatar, pagar la deuda del pecado. Eso es mucho amor de nuestro Padre Celestial, lo que tuvo que hacer que muriera su Hijo,
para podernos rescatar y salvarnos a nosotros. Porque Dios te ama a ti, mi amigo, mi querida mujer. Dios te ama y es tan grande el amor de Dios Padre que tiene por ti, que permitió que su Hijo muriera pudiendo hacer algo y no lo hizo porque te ama a ti. Es grande ese amor de nuestro Padre Celestial, un amor supremo, un amor que no podemos entender nosotros. ¿Quién de nosotros? Si nuestro hijo le sucede algo, ¿cómo no vamos nosotros inmediatamente a auxiliarlo, a ayudarlo? No lo vamos a dejar que sufra, y menos en las condiciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios Padre lo permitió porque nos ama a nosotros y nos quiere salvar. Eso es un amor grande, un amor inmenso, un amor que no puedo entender, que no podemos entender y comprender ese amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Inmenso ese amor. Nos dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios, nos dice, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Oiga, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios Padre estaba reconciliando entre los dos, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, reconciliando al mundo, pagando la deuda del pecado, el sufrimiento de Dios Padre en ese momento. Yo me imagino que corrieron lágrimas, rodaron las lágrimas por las mejillas de Dios Padre, viendo cómo impotente, sufriendo todo como impotente, por amor a nosotros, permitió que su Hijo muriera de semejante forma tan atroz, como se ensañó el enemigo para matarlo. Pero grande el amor y la misericordia que tiene Dios por ti y por mí. Reconciliando entre los dos, porque así como nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz de semejante forma tan atroz, el sufrimiento de Dios Padre, tan grande, tan terrible ese sufrimiento, que permitió que le hicieran todas esas atrocidades a nuestro Señor Jesucristo, su corazón también se desgarró, porque cuando tan pronto murió nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El sumo sacerdote en ese momento iba a hacer el sacrificio de la tarde con el corderito allí que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, pero el verdadero cordero ya había muerto. Tembló, el cuchillo que tenía el sumo sacerdote cayó de su mano, el cordero huyó. Ya no había necesidad de sacrificar más corderitos, porque el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado, ya había muerto. Las piedras temblaron, la tierra tembló, todo, las rocas, esas piedras inmensas, se partieron. La gente cayó al piso, reconocieron en ese momento, sintieron que habían cometido un error. Las tinieblas desaparecieron y esta gente nuevamente se levantó, tranquilos, siguiendo burlándose. Que si era el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Terrible. Allí pagó la deuda del pecado nuestro Señor Jesucristo. Pagó la deuda. Y ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ese amor tan grande de Dios Padre, ¿qué hacemos? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer de que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eso es. Si tú crees en el Señor Jesucristo, en de que Él murió en la cruz por ti y crees en Él, tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay una condición. Dios dio a su Hijo amado para pagar la deuda de todo el mundo, el pecado que sea. No importa si tú lo confiesas, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Si tú permites que el Espíritu Santo entre y escucha la voz y acepta al Señor Jesús como tu Salvador, vas a ser salvo. No importa, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, nos vino a buscar a cada uno de nosotros para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra más urgente necesidad? ¿Cuál es tu urgente necesidad? ¿Cuál es la necesidad urgente mía? Nosotros tenemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar. Solamente en Cristo. Solamente Él es el que nos puede salvar. Porque a Él fue el que ofreció nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Lo dio. Tenemos que ir a Jesús. Y Él nos dice, hijo mío, vuelve a casa, vuelve. El Señor Jesús vino a buscarte, a ti, vino a buscarme, a mí, a buscarnos. ¿Tú qué decides? ¿Tú qué piensas de ese amor tan grande que tiene nuestro Padre Celestial? De lo que hizo Dios Padre, ¿qué piensas tú? ¿Qué vamos a responder a ese amor tan grande y sincero? ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar de esa forma tan maravillosa y de ese amor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Que siendo Dios no tuvo de qué aferrarse, no se aferró, Él siendo Dios allá en el cielo, teniendo ángeles, teniendo su trono, teniendo todo. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo de qué aferrarse, lo dejó todo allá por venir a ser ese hombre para pagar la deuda de mi pecado y de tu pecado, porque nos ama, porque Dios te ama a ti. Es imposible que nosotros mismos podamos escapar del abismo del pecado, o que podamos nosotros mismos escapar de las manos del enemigo. No podemos, nosotros mismos no podemos. Pero si nos colocamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, lo podremos hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es la fuente de la esperanza. Porque Él es el agua viva. Porque Él es la luz para ti. Él es la escalera. Él es el puente. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu Salvador y mi Salvador. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Él es nuestro abogado. Él es el Cordero de Dios. Él es el que te dice hoy, hijo, hija, vuelve a casa, vuelve a casa. Dejemos de ser rebeldes. Dejemos todo ese orgullo y podamos, y les invito a que nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Acerquémonos a Cristo Jesús, caigamos de rodillas ante nuestro Padre Celestial, correspondiendo a ese amor.
No porque nosotros tengamos que amar a Dios, sino porque Él nos amó primero a nosotros y correspondamos a ese amor tan grande que tiene Dios por ti y por mí. Él es el que nos ama, Él es el que nos salva, el que nos salva, el que lo dio todo por ti y por mí, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás en ese lugar, si estás en esa situación, ven a Jesús. No importa cómo estés, no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, no importa, así como está, con todo tu pecado, con todas tus angustias, con todas tus aflicciones, con todos los vicios o lo que sea como estés, ven hacia Jesús, porque Él te va a limpiar, Él te va a abrazar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, te va a limpiar, Él te va a dar la vida eterna, porque Él ya pagó la deuda de tu pecado y del mío. Ese es el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y tu salvación está ya lista. Es un regalo. Te lo están ofreciendo a ti. Recíbalo. Dios te ama. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En este momento, Señor, nos colocamos en tus manos para que seas tú quien nos limpie, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por venir a buscarnos y a salvarnos. Gracias, Padre Celestial, por haber dado a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por entregarte. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos convences de pecado y de justicia. Gracias, gracias por todo, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor, como estamos, para que nos limpies y nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que de esta forma también podamos llevar este mensaje de salvación, de las buenas nuevas de salvación. Te amamos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.